y de biomateria que terminan en basureros o que contaminan los océanos. El volumen que se quiere alcanzar fue considerado como realista y podrá ser cumplido por los 28 gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea. En septiembre del 2014, la ONU organizó una conferencia internacional para analizar el riesgo que corren las islas del aumento del nivel de los mares. Ese es el caso de las Islas Marshall en el Pacífico, que podrían desaparecer en menos de 50 años, lo que obligaría a llevar a sus habitantes a Estados Unidos. La Tierra sufre el aumento de la temperatura y los registros son cada vez más preocupantes. A ello se agregan fenómenos meteorológicos cada vez más agresivos. Vamos a ver más detalles de lo que ha significado y de lo que significa justamente el calentamiento global. Este es un trabajo de mi compañera Leticia Bautista. El planeta está empezando a lanzar llamadas de auxilio. La temperatura de la Tierra está llegando a una zona de peligro. Tal como anunciaban los pronósticos, la Tierra ha empezado a dar muestras de los daños causados por los gases de efecto invernadero. Este año, 2015, pasará a la historia como uno de los años más cálidos de todos los tiempos. Octubre fue el mes más caluroso. De acuerdo a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la temperatura media en todo el planeta fue 0.98 grados más alta. Este verano en la India, una ola de calor mató a más de 2,000 personas. En Estados Unidos se registraron severas inundaciones agudizadas por mareas más altas de lo normal. México estuvo amenazado por el huracán Patricia, que en pocas horas se convirtió en un huracán categoría 5 y, de acuerdo con especialistas, era uno de los huracanes más grandes y devastadores de la historia. Aún así, hay países que tienen severos problemas de contaminación, como China, que estos días ha registrado niveles extremos de contaminación, lo que obligó al gobierno a detener la producción de más de 2,000 fábricas que diariamente emiten miles de toneladas de gases de efecto invernadero. Y a pesar de las advertencias que está lanzando la Tierra, la temperatura de nuestro planeta está a punto de elevarse más de 1 grado y en breve podría llegar a los 2 grados. En este caso, los efectos se apreciarían en muy poco tiempo. En el mundo habría más sequías y más tormentas, así como olas de calor mortales. Esto pondría en riesgo de extinción a más de 1/3 de las especies del planeta. El Banco Mundial advierte que al subir la temperatura promedio, la actividad pesquera disminuiría en 50%, solo sobreviviría el 10% de los arrecifes de coral, lo que provocaría riesgos de erosión costera y aludes. La buena noticia es que hay soluciones y todos podemos contribuir. Usar menos electricidad para evitar la quema de combustibles fósiles como carbón, gas natural y petróleo, que son los que más contribuyen a la elevación de la temperatura de la Tierra. La opción es usar electricidad limpia proveniente de fuentes como la eólica, solar, hidráulica y nuclear, que emiten poco o nada de gases de efecto invernadero. Otra solución es usar menos el auto y los aviones. La quema de combustibles de este tipo de transportes contribuye en un 20% al calentamiento global. La alternativa es reemplazar la gasolina por biocombustibles y el uso de autos eléctricos alimentados con energía limpia. Las ciudades de Cali, México, Río de Janeiro, Santa Fe y otras 15 ciudades de todo el planeta se comprometieron hoy durante la COP21 de París a destinar el 10% de sus presupuestos anuales a mitigar el cambio climático. La promesa representa un compromiso de $5.200.000. La iniciativa fue presentada durante la Conferencia de Clima de París y es impulsada por la Fundación Rockefeller junto con el grupo 100 Ciudades Resilientes.
Países como India han rechazado descarbonizar su economía porque dependen aún de procesos industriales sucios o inadecuados. Además, piden apoyo tecnológico y financiero para poder combatir la contaminación. Vamos a París, a la COP21, con nuestra corresponsal Kasia Viderco para que nos dé más detalles sobre este tema. Querida Kasia, muy buenas noches. Adelante con tu reporte. Gracias, Ana Paula. ¿Cómo estás? La cumbre COP21 sigue su marcha con la participación de 195 países, pero el camino para lograr un acuerdo global está lleno de asuntos espinosos que frenan las negociaciones. Hay países que se muestran reticentes a hacer esfuerzos por el clima. La India, por ejemplo, segundo país más poblado del mundo y tan afectado como China por la contaminación de las grandes ciudades, rechaza la descarbonización de su economía y pide a los países ricos, responsables históricos de las emisiones de CO2, apoyo financiero y tecnológico para unirse a la batalla y desarrollar energías limpias. El gigante asiático genera 60% de su electricidad a partir del carbón. Climate justice demands that with a little carbon space, we still have developing countries should have enough room to grow. L'Inde, aujourd'hui, c'est un pays qui contient encore énormément de pauvres, plus de pauvres qu'en Afrique même, 300 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité, et donc l'Inde est très inquiète sur sa capacité à suivre d'autres pays, à être forcée à mettre en place des politiques publiques de réduction des gaz à effet de serre. También algunos países petroleros, en primer lugar Arabia Saudita y Venezuela, aparecen entre los malos alumnos. Reclaman ayudas que permitan abrirse a nuevas fuentes de energía en una transición lenta que no arruine a sus economías a corto plazo. On peut surtout souligner les pays qui continuent de penser que les énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le gaz, le charbon, sont des énergies d'avenir, alors même que ce sont les principales responsables du changement climatique, car elles émettent du CO2. Donc ces pays-là, ce sont les pays qui produisent du pétrole, comme les pays du Golfe, Venezuela. Très important qu'on puisse soutenir la transition des pays plus pauvres vers une économie et une écologie plus soutenable. Durante la COP21 se dieron a conocer datos dramáticos. Los eventos extremos que comenzó a generar el cambio climático ya se cobraron en las últimas 2 décadas 600.000 vidas, una media de 30.000 al año, y dejaron más de 4 millones de damnificados. Aparecen muchas preguntas. ¿Querrá el norte pagar por el sur? ¿Cómo garantizar el éxito de la conferencia? ¿Y qué puedo hacer yo para resolver este problema global? Soy una sola persona y hay más de 7.000 millones de personas en el planeta. Ana Paula. Muchísimas gracias, querida Kasia, gracias por tu reporte. Y precisamente los 147 jefes de Estado ya se fueron de París, ya no están ahí. Los trabajos de la COP21 quedaron ahora en manos de los especialistas, quienes tienen hasta el 11 de diciembre para alcanzar consensos. Pero mientras se toman estas decisiones o se plantean propuestas, la vida de las personas en el planeta se ve afectada, como siempre, como cada día, por la alteración ecológica. ¿Cómo nos afecta el cambio climático a cada uno de nosotros? Vamos con este trabajo de mi compañera Mercedes Nicolás. De acuerdo al periódico The New York Times, el calor que se acumula en la Tierra a causa de las actividades humanas cada día equivale a la cantidad de calor que se liberaría al explotar 400.000 bombas atómicas como las de Hiroshima diariamente. Si este ritmo de emisiones continúa, la vida de las personas se verá afectada principalmente en 4 aspectos: fuentes de alimentación, fuentes de agua, salud y viviendas. Tanto el aumento en la temperatura como la escasez del agua crearán condiciones más complicadas para las cosechas en la mayoría del planeta. Países como Canadá y Rusia tendrán estaciones de crecimiento más largas. Sin embargo, estos terrenos no serán suficientes para abastecer a todos los habitantes de la Tierra.
En contraste, las regiones más afectadas serán los trópicos, que actualmente tienen el clima idóneo para la producción de cultivos. En estas zonas, el cambio climático podría reducir hasta el 40% de las cosechas de maíz y trigo, dejando a millones de personas en riesgo de hambre. De la misma manera, con el aumento en la temperatura, la temporada de invierno será más breve y menos fría en algunos lugares. Esto tendrá efectos en los lagos y ríos que dependen del deshielo para llenarse anualmente. Estos cuerpos de agua mantienen llenos los depósitos de agua potable que abastecen a varias poblaciones y proporcionan el agua para el riego de sus cultivos. Si la situación a nivel global continúa, tendremos que adaptarnos a un consumo más limitado. En el sector salud nos enfrentaremos a dos problemas principales: olas de calor e inundaciones. Se espera que para el final de siglo las temperaturas máximas en Europa, China y América del Norte superarán entre 6 y 8 grados centígrados a las temperaturas actuales. Esto hará que los golpes de calor sean más frecuentes, principalmente entre niños y adultos mayores. De acuerdo a la publicación Journal of Epidemiology and Community Health, las muertes relacionadas al calor en Reino Unido aumentarán en 257% para el año 2050. Científicos predicen que el calentamiento global aumentará los riesgos de inundaciones en todo el mundo, que a su vez podrían incrementar el riesgo de contraer cólera y otras enfermedades de transmisión hídrica. Asimismo, el aumento en la temperatura del agua podría tener un impacto directo sobre estas enfermedades, acelerando la proliferación de bacterias. A nivel mundial, más de 145 millones de personas viven a menos de 1 metro sobre el nivel del mar. Si las temperaturas globales del aire y el océano continúan aumentando, la fusión del hielo terrestre hará que los niveles del mar se eleven. Estudios recientes sugieren que el nivel del mar podría aumentar 40 centímetros para 2100 si la temperatura global aumenta 2 grados centígrados. Es por esto que las personas que viven en islas y zonas costeras se enfrentan ante el mayor riesgo. Ciudades como Nueva York, Venecia y Dhaka se podrán inundar con más frecuencia y gravedad. Si esto sucede, muchas personas perderán sus hogares y negocios. Todo esto podría pasar en cientos o miles de años, pero los expertos no pueden descartar la posibilidad de que haya cambios abruptos que causen una crisis humanitaria en un futuro no tan lejano. Mayores esfuerzos para limitar las emisiones podrían mitigar estos riesgos, o por lo menos atenuar los efectos que se han visto hasta ahora. Ya se encuentra aquí con nosotros en el estudio de Foro Global Javier González Rivero, coordinador de cambio climático de Pronatura. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Ana Paula, ¿qué tal? ¿Cómo has visto los trabajos de la COP en estos primeros días? Creo que han sido trabajos interesantes. Hace un par de días se reunieron los jefes de Estado de 8 países, incluyendo también el Estado de California, y platicaron sobre... Pero no es novedad esto, ¿no? Yo he escuchado muchas veces el tema, eso es el famoso cap and trade. Lo que tiene California es un sistema de cap and trade. A lo que ahorita se habló fue un sistema bien como de tasar cuál es el precio de una tonelada de CO2. Eso ya dependerá de los países si lo quieren implementar como medidas de impuestos locales o como medidas de un sistema de mercado. Eso ya dependerá de cada país, ¿no? ¿Y lo ves viable? Yo lo veo viable en los países en los que ya tienen algo de capacidades desarrolladas al interior. Obviamente Estados Unidos a nivel regional tiene ya mucho desarrollado. Los países europeos, a través del largo recorrido que tuvieron por el protocolo de Kioto, desarrollaron ya un sistema de mercado bastante robusto, que después se vino abajo, pero bueno, ya tiene experiencia desarrollada. Para el caso de México lo veo un poco complicado, porque si bien ha habido esfuerzos del gobierno para hacer un acuerdo entre países, entre regiones, pues todavía no hay la suficiente capacidad ni a nivel corporativo ni a nivel gubernamental que pueda hacer esto un esfuerzo que se pueda traducir la realidad, ¿no? Ya estuvieron en París los 100 y tantos jefes de Estado, casi 200 jefes de Estado. Creo que ahorita el reto va a ser mantener el interés en lo que pase en París, a pesar de que ya no estén ahí todos estos jefes de Estado. Pero te preguntaría, ¿qué destacarías de estos días en donde sí estuvieron, de los discursos y de las posturas de los distintos países y jefes de Estado? A mí me impactó muy positivamente los dos discursos, ¿no? Del presidente chino y del presidente Obama, en el cual los dos se vieron verdaderamente comprometidos a reducir sus emisiones, a fijar un objetivo que ya lo hicieron explícito a través de su INDC, de sus compromisos voluntarios, pero yo creo que justamente ahora la tarea, el reto es que de los discursos gubernamentales, de los jefes de Estado, se pueda transmitir ese entusiasmo que al menos vibró entre todos los especialistas, los que nos dedicamos a esto,
que ahora eso se transmita a las personas que van a negociar y que tienen esa responsabilidad de bajarlo no solo a nivel nacional, sino a nivel subnacional. Ese es el mayor reto, ¿no? Claro que sí, muy bien. Javier González Rivero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias también a usted por acompañarnos en Foro Global. Soy Ana Paula Ordorica, me invito a quedarse con Carla Iberia Sánchez en Hora 21. Antes de irnos, lo voy a dejar con nuestras imágenes sin comentarios. Después de los ataques del viernes 13 de noviembre en París, en Francia, pues hoy se informó el cierre de una mezquita en Lagny-sur-Marne, es en la parte este de París. El ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, informó que la semana pasada fueron clausuradas otras 2 mezquitas más por incitar a actos radicales de igual forma. Y bueno, se dieron a conocer que han sido registrados ya 2.235 casas y edificios, que han sido puestos bajo custodia a 232 personas y se han confiscado 334 armas, 34 de ellas de categoría militar como parte de la campaña de seguridad después de los atentados. Estas son las imágenes de Salón.